Nueve consejos básicos para editar videos con el móvil. Hola a todos y bienvenidos a este tutorial. Mi objetivo es resumir algunos criterios prácticos sobre cómo editar videos sin importar qué aplicación usas. Son consejos sencillos, pero pueden ahorrarte mucho tiempo y mejorar la calidad de tus piezas. Número 1. Grabar con mesura. Una buena edición comienza al momento de grabar el material. Con la aparición de la tecnología digital, es común grabar más de lo que realmente necesitamos y eso termina siendo contraproducente porque al tiempo de grabación tendrás que sumar luego el tiempo de revisión de todo ese material. Mi consejo para evitar esto es que si tienes que documentar, por ejemplo, una denuncia, grabes primero la entrevista y luego grabe imágenes que ilustren lo que dijo el entrevistado. Hacer la entrevista primero te permite saber qué imágenes son realmente necesarias y cuáles no. Si habló de la falta de alimentos, graba su nevera o su despensa vacía. Si habló de la escasez de medicinas, graba su botiquín o los estantes vacíos de una farmacia. Es lo que en edición llamamos material de apoyo. Hará que la historia se cuente mejor y sea más convincente. Es bueno grabar unos 3 minutos de material de apoyo por cada minuto de entrevista. La cantidad de material bruto hay que multiplicarla por 3 o por 4 en tiempo de revisión. Cada minuto de vídeo editado toma unas 2 horas de trabajo si el video es simple y el editor es profesional. Número 2. La organización del material. Cuando los proyectos de edición son muy simples, podemos permitirnos el lujo del desorden, pero cuando son más complejos es importante organizar bien el material dentro del programa de edición. Con la práctica, cada quien termina creando su propio método de organización. Mientras eso pasa, te recomiendo que separes los distintos tipos de materiales en carpetas diferentes. Por ejemplo, una carpeta para las entrevistas, otra para las tomas de apoyo, otra para la música y los efectos de sonido, otra para las fotos y otra para los elementos gráficos como títulos o logos. Esta forma de organización ahorra tiempo cuando los proyectos involucran una gran cantidad de material. Número 3. La selección. Igual que en la cocina, mientras mejores sean los ingredientes que usemos, mejor será el producto final. Aún teniendo en cuenta que no hay que grabar de más, a veces terminamos con una gran cantidad de material en nuestros equipos. Es el momento de revisarlo y pietarlo, es decir, escoger cuál de las tomas quedó mejor y qué partes de cada una usaremos en el montaje final. Es importante hacer esto antes de comenzar a montar, no durante, porque si no, podríamos enredar el proceso. Los criterios para escoger el material son muchos, que la imagen tenga foco, que el sonido sea correcto, etcétera, etcétera. Pero lo más importante es que el material ilustre del mejor modo posible la historia que estamos intentando contar. Si el material es muy expresivo, se perdona hasta cierto punto que el sonido o la imagen sean de poca calidad. Número 4. La estructura. No siempre hace falta un guión escrito para editar un video, sobre todo si es un proyecto simple, pero siempre será necesario tener al menos un esquema básico a la hora de realizar el montaje. Sin esa estructura, es fácil caer en el error de crear comienzos injustificadamente bruscos, desarrollos excesivamente largos o finales que no se sientan como finales. Hay muchos tipos de estructura. La más sencilla es la clásica de 3 actos: presentación, desarrollo y conclusión. Obviamente, esa estructura tiene que estar apoyada por las imágenes. Si el video es una denuncia, sería útil presentar primero el lugar donde se encuentra el entrevistado, siempre que la seguridad lo permita, para darle contexto al espectador. Luego introducir al personaje con un par de planos sobre su día a día y después pasar propiamente al testimonio, que en este caso sería el desarrollo de la pieza. Ese testimonio contará con algunas tomas de apoyo que ilustren lo que dice el entrevistado y, finalmente, cerrará con una imagen que resuma el contenido general de la pieza. Más adelante veremos algunos códigos visuales que refuerzan estas partes. Número 5. Entender la línea de tiempo o timeline. Todos los programas de edición tienen una arquitectura gráfica muy parecida. La parte más importante de esa arquitectura, donde ocurre la magia del montaje, se llama timeline o línea de tiempo. Tal vez la has visto antes. Es el lugar donde se colocan uno tras otro y en orden de izquierda a derecha todos los clics de video que aparecerán en la pieza final. Es el sitio donde se crea la estructura del video, donde se cortan los clips para darle su duración, donde se aplican las transiciones entre una imagen y otra y donde se inserta y se trabaja la música y el sonido. Te animo a que juegues con el timeline sin miedo a equivocarte. Hazlo con un material viejo que no te importe dañar. Prueba cosas diferentes, toca los botones y descubre su función.
Mientras más pronto te familiarices con su lógica y sus posibilidades, más rápido aprenderás a editar como un profesional. Número 6. El corte o llegar tarde e irse temprano. Uno de los aspectos más importantes dentro del oficio de la edición es el punto de corte. O sea, en qué lugar debes picar cada una de las imágenes que originalmente grabaste. Un buen consejo en este sentido es llega tarde y vete temprano. Es decir, sea lo que sea que esté ocurriendo dentro del clip que estás editando, elimina todo lo que ocurra antes o después del momento esencial de ese clip. En otras palabras, deja solo lo indispensable para que se entienda la acción. Si en la imagen original vemos a una persona caminando por un pasillo en dirección a una puerta que finalmente abre y luego cierra atrás de sí, un buen editor tomará ese mismo clip, lo cortará en varios pedazos y dejará solo los momentos estrictamente necesarios para que el espectador comprenda que el personaje caminó por el pasillo, abrió la puerta, entró por ella y luego la cerró. De este modo, una toma de 30 segundos puede convertirse en 4 clips de 2 segundos cada uno. O sea, el montaje hizo que el espectador llegara tarde a la acción y se fuera temprano de ella. Esto logrará mantener la atención y el buen ritmo de la pieza. Número 7. Las transiciones. Siempre que hablamos del punto de corte, hay que hablar también de lo que en el oficio de la edición se conoce como las transiciones. Es decir, la forma en que pasamos de una imagen a otra sin que se sienta que el cambio es demasiado brusco o confuso. Hay muchos tipos de transiciones. Por razones de tiempo, solo hablaré de las dos más conocidas, el llamado corte directo y el fundido. Comencemos por el fundido. Normalmente el fundido luce así, como un paso gradual desde o hacia el color negro o el blanco. Casi siempre da la sensación de que ha transcurrido bastante tiempo. Si tuviéramos que compararlo con los signos de puntuación, sería equivalente a un punto y seguido o un punto y final. ¿Recuerdan el apartado número 5 en el que conversamos sobre la estructura de los videos? Bueno, el fundido a negro es un código muy común para comenzar y terminar cualquier pieza. Pruébalo en tu timeline y observa qué efectos produce. Seguro pasarás un buen rato. El segundo tipo de transición sobre el que quiero detenerme es el corte directo. Es el más común de todos, pero usarlo bien es un arte y sus posibilidades expresivas son enormes. La forma más sencilla de asegurar que este tipo de corte se sienta limpio es que el clip que viene luego del corte sea muy distinto al que acabamos de cortar. Me explico. Supón que estamos editando una entrevista. Una manera fácil de asegurar que la transición quede bien es cortar hacia un plano visualmente diferente al de la cara de la persona que está hablando. Por ejemplo, las manos del entrevistado, el plano de una nevera o la imagen de un grifo sin agua. En cambio, si el plano al que cortamos es muy parecido al anterior, existe el peligro de generar una especie de sobresalto en la imagen y por consiguiente en el espectador. Es un recurso que tiene un gran potencial expresivo, pero debemos saber cómo y cuándo usarlo. De nuevo te animo a jugar con estos tipos de corte en tu timeline. Diviértete un rato y no tengas miedo a equivocarte. Número 8. El ritmo. Hablar de cortes y transiciones me lleva directo a conversar sobre el ritmo. Y es que la frecuencia de los cortes y el tipo de transiciones que usemos son los dos recursos más importantes para crearle el ritmo a una pieza. Ojo, ritmo no siempre quiere decir velocidad. El ritmo de un video debe adecuarse a las necesidades de la historia que estemos contando. A veces el contenido nos pedirá un ritmo rápido, de cortes muy frecuentes y directos, pero otras veces tendremos que bajar la frecuencia de los cortes y usar fundidos porque el contenido nos exige un estilo más pausado. ¿Cómo saber cuándo usar uno u otro? Lo siento, pero no hay fórmulas fijas para esto. Por eso la edición es un arte, no una ciencia exacta, que solo se adquiere viendo muchos videos y practicando. Ánimo, abre tu timeline y date el gusto de acribillar unos cuantos clips. Es la única manera de aprender. Y por último, en el número 9, el sonido. No se puede hacer un tutorial sobre edición sin hablar del sonido. Cineastas muy reconocidos de todos los estilos coinciden en que el sonido es tan esencial como la imagen. A veces la diferencia entre una pieza que se siente profesional y otra que no es precisamente la buena edición del sonido. Sí, el sonido también se edita. Casi todos los programas de edición, incluso los que están diseñados para el móvil, dan la posibilidad de editar el sonido. En el timeline siempre aparece como un bloque de otro color justo debajo del canal de video. Se le puede aplicar transiciones, modificarle el volumen o incorporarle efectos. Así que por favor, no te olvides del sonido en tus trabajos de edición. Todos los espectadores te lo agradecerán. Muy bien, estos fueron mis 9 consejos para una buena edición. Como dije antes, siéntete libre de experimentar con el programa que tengas. Es la única manera de aprender.
Recuerda que la edición está en la base del lenguaje audiovisual. Aprender a editar es como adquirir un nuevo idioma. Toma un poquito de tiempo entender sus códigos, pero una vez que lo logras, disfrutas de una nueva capacidad para expresarte. Así que mucho ánimo y hasta la próxima.